Se rieron de ella por 3 años, hasta que su cosecha fue 3 veces mayor. Nadie creía que aquella mujer pudiera sacar una cosecha decente de la tierra seca que le había tocado. Decían que era terquedad, decían que era orgullo, decían que era cosa de quien no sabía aceptar un consejo. Pero fue justo en medio de aquella milpa maltratada por el sol que todo empezó a cambiar, y nadie, ni siquiera ella, sabía aún la magnitud de lo que estaba por venir. El sol ya estaba alto cuando Guadalupe Ortega echó otro puñado del suplemento tecnificado en la tierra seca, esparciendo el polvo fino sobre las hojas cansadas de la milpa. Sentía el olor a polvo pegado en la ropa, el sudor escurriendo por debajo de la gorra y el peso de otro día que parecía repetir los últimos 3 años de su vida. Del otro lado de la cerca, recostados en la troca blanca, 3 hombres observaban la escena con esa sonrisa de quien ya sabía el final de la historia antes de que terminara. «Ahí va otra vez», dijo Primitivo cruzando los brazos, «tirando el dinero como lo ha hecho en los últimos años». «Déjala, Primitivo», respondió Faustino, el del medio, ajustándose el sombrero. «Cada quien sabe de su vida». «Sabe de su vida, pero no sabe sembrar», completó Silverio Benítez, el tercero, soltando una risa corta. Guadalupe los oyó, como oía siempre. No volteó la cara. Siguió echando el suplemento tecnificado, despacio, cuidando cada planta como si fuera lo único que le quedaba por cuidar en este mundo. Era raro pensar que, 3 años atrás, todo aquello era diferente. El rancho tenía otro dueño, otro modo de llevar las cosas, y ella, Guadalupe, era solo la mujer que ayudaba en los quehaceres, sin voz en las decisiones importantes. Todo cambió cuando su marido, Efraín Ortega, decidió irse tras un sueño que él decía ser mejor que aquella vida de tierra y sol. Se fue una mañana de mayo, dejó una nota sobre la mesa de la cocina y nunca volvió. Dejó atrás la casa, los 2 hijos y un rancho lleno de deudas. Ella podría haber vendido todo. Mucha gente de la región pensaba que era la decisión más sensata, pero Guadalupe tenía una terquedad en el pecho que no cabía en consejo de nadie. Decidió quedarse. Decidió trabajar la tierra sola, aunque no supiera bien por dónde empezar. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a reírse. No era una risa de maldad pura, al menos al principio. Era más una risa de quien se burlaba, de quien veía aquello como una apuesta perdida antes de empezar. Primitivo, Faustino y Silverio Benítez eran dueños de los ranchos vecinos, hombres que crecieron sembrando como sus padres sembraban, y como sus abuelos también sembraban. Para ellos una mujer no tenía experiencia para manejar un rancho sola, e insistir en eso era pérdida de tiempo. ¿Viste que compró ese costal de suplemento tecnificado otra vez?, preguntó Silverio Benítez un día en la tienda de abarrotes de Don Trinidad, donde los productores de los alrededores se reunían a tomar café y a intercambiar noticias. «Oí decir que gastó lo que no tenía», respondió Faustino, moviendo la cabeza. «Pobrecita, va a terminar perdiendo todo», completó Primitivo, sin parecer sentir mucha lástima de verdad. La noticia siempre llegaba hasta Guadalupe, de un modo u otro. A veces por un comentario suelto en el tianguis, a veces por miradas de reojo cuando pasaba con el camión de carga viejo cargado de costales de abono. Aprendió a tragarse todo eso, guardarlo en el pecho y seguir trabajando. Esa tarde, terminando de esparcir el suplemento tecnificado en la última hilera, Guadalupe sintió un dolor en la espalda que ya conocía bien. Eran los efectos de días enteros doblada sobre la tierra, cargando peso que no era para que una sola persona cargara. Enderezó el cuerpo despacio, miró la milpa que se extendía hasta el pie de la Sierra Madre y respiró hondo. Pensó, como hacía casi todos los días, en su madre, doña Socorro, que vivía en un pueblito de los Altos a 2 horas de allí y que siempre repetía la misma frase cuando Guadalupe era niña: «Tierra mala es tierra que nadie tuvo paciencia de escuchar». Guadalupe había crecido escuchando aquello sin entender del todo el peso que cargaba la frase, pero ahora, de adulta, con su propia tierra en las manos, sentía cada palabra como si fuera un mapa que su madre le había dejado para seguir. Cuando era joven, Guadalupe soñaba con estudiar agronomía.
Llegó a inscribirse en un curso técnico en la capital del estado, pero su padre se enfermó ese año, necesitó cuidados, y el dinero que sería para pagar los estudios se fue en sus medicinas. Guadalupe nunca se quejó de eso. Nunca culpó a su padre por haberse enfermado, pero guardó en un rincón escondido del pecho las ganas de demostrar algún día que sabía tanto de tierra como cualquier ingeniero titulado. «¡Mamá!». La voz de su hija Jimena llegó de lejos corriendo por la vereda de tierra que conectaba la casa con la milpa. «Mamá, el señor Arreola llamó. Dice que necesita hablar con usted sobre el crédito refaccionario». Guadalupe sintió el estómago apretado. El crédito refaccionario. Eso que había estado aplazando platicar durante semanas, esperando que la cosecha de ese año finalmente diera el resultado que llevaba tanto tiempo esperando. «Dile que lo llamo más tarde, hija», respondió tratando de mantener la voz calmada. «Ahora necesito terminar aquí». Jimena, con sus 16 años y un modo de muchacha que ya había visto demasiado para su edad, se quedó parada mirando a su madre por un instante. No dijo nada, pero la mirada lo decía todo. Una mirada de preocupación mezclada con un resto de esperanza, porque a pesar de todo, Jimena todavía creía que su madre podría salir adelante. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Guadalupe regresó a casa ese atardecer cargando un cansancio que no era solo del cuerpo. Era un cansancio que se había ido acumulando durante años, como capa sobre capa, sin espacio para descansar de verdad. La casa donde vivía con sus 2 hijos era sencilla, de bloc, con un corral grande donde aún colgaba el columpio de llanta que su hijo más pequeño, Mateo, de 10 años, disfrutaba usar después de la escuela. Fue él quien vino corriendo a recibir a su madre, con esa sonrisa amplia que solo un niño sabe dar, incluso cuando las cosas en casa no son fáciles. «Mamá, ¿ya vio las gallinas hoy? Pusieron 5 huevos», dijo el niño orgulloso, como si él solo lo hubiera logrado. Guadalupe sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, y le pasó la mano por la cabeza a su hijo. «Sí las vi, hijo mío. Tú que las cuidaste tan bien». Entró a casa, se quitó las botas cubiertas de polvo y se sentó en la mecedora del pórtico por un instante antes de enfrentar el teléfono. Necesitaba llamar al señor Arreola, el gerente de la Caja de Crédito Rural de la ciudad, pero antes de eso necesitaba ordenar sus pensamientos. El crédito refaccionario lo había solicitado 2 años atrás, cuando decidió cambiar la forma de cuidar la tierra. Después de que su marido se fue, Guadalupe se dio cuenta de que el rancho estaba produciendo cada vez menos y que la manera antigua de sembrar, esa que su suegro siempre defendió, ya no daba resultado desde hacía tiempo. La tierra estaba cansada, pobre de nutrientes, y seguir como siempre solo iba a empeorar el problema. Fue en una de esas noches sin sueño, investigando en libros viejos que encontró en el troje, donde leyó sobre la importancia del abono mineral para el suelo, sobre cómo una tierra empobrecida necesitaba un cuidado diferente, más paciente, más técnico. Fue entonces cuando decidió cambiar el método, trayendo un tipo de suplemento tecnificado que casi nadie en la región usaba, un producto caro, difícil de conseguir, pero que ella creía, con toda la fuerza de su corazón, que devolvería la vida a la tierra. El problema es que un cambio de ese tipo llevaba tiempo para mostrar resultados, y tiempo era exactamente lo que no tenía, porque las cuentas no esperaban a que la tierra se recuperara. El primer año después del cambio fue malo, la cosecha salió débil, casi igual que la del año anterior. Los vecinos usaron aquello como prueba de que ella había errado. «Dije que iba a acabar así», dijo Primitivo en su momento, a quien quisiera oírlo. Gastó dinero que no tenía en un invento. El segundo año fue un poco mejor, pero aún lejos de lo que ella esperaba. Las deudas crecieron porque el abono mineral era caro y necesitaba aplicarse cada año, en la cantidad justa, sin escatimar, o si no el efecto no salía completo. Fue en ese periodo que su relación con los vecinos se volvió más distante. No es que antes fuera cercana,
pero existía un respeto mínimo entre productores de la misma región. Después de su insistencia en seguir con el método, ese respeto se convirtió en motivo de burla disfrazada de preocupación. ¿Necesita ayuda, Guadalupe?, preguntaba Faustino, de vez en cuando, con un tono que sonaba más a mofa que a oferta sincera. No, gracias, respondía ella, siempre educada, tragándose el orgullo herido. También estaba el técnico de la asociación ganadera y local, un hombre llamado Beltrán, que venía una vez al mes a revisar los ranchos de la región y dar orientación sobre la siembra. Beltrán tenía estudios y experiencia, y desde el principio desconfió del método que Guadalupe estaba usando. Doña Guadalupe, con todo respeto, este tipo de suplemento tecnificado no se recomienda en los manuales que seguimos aquí. Usted está metiendo un riesgo innecesario en la milpa. He leído bastante sobre esto, ingeniero Beltrán. Sé que no es el método común de la región, pero creo que esta tierra necesita otro tipo de cuidado. Solo espero que usted sepa lo que está haciendo, porque si sale mal, la asociación no va a poder ayudar con pérdidas causadas por un método fuera de lo recomendado. Esa conversación dejó a Guadalupe aún más sola en su decisión, porque ni el mismo organismo que debía orientar a los productores de la región estaba dispuesto a apoyar el camino que ella había elegido. Pero siguió adelante, guiada por el recuerdo de su madre, por los libros que había estudiado, y por una intuición que no sabía explicar bien de dónde venía. Ahora sentada en ese pórtico con el teléfono en la mano, Guadalupe sentía el peso de todo aquello. Marcó el número de la caja de crédito rural y esperó. Señora Arreola, es Guadalupe. Guadalupe, qué bueno que llamó. Necesito hablar con usted sobre la situación del crédito refaccionario. El plazo para renegociar se está terminando y, lamentablemente, si no hay un pago significativo antes de que termine la cosecha de este año, vamos a tener que tomar otras medidas. El corazón de Guadalupe se apretó, pero la voz le salió firme. Lo entiendo, señora Arreola, pero necesito que confíe en mí una vez más. Este año va a ser diferente. Lo siento. Del otro lado de la línea hubo un silencio breve. El tipo de silencio de quien ya ha escuchado esa misma promesa antes y ya no sabe cómo creerle. Guadalupe, me gustaría creerle, de verdad, pero la caja tiene reglas y no puedo sostener esto para siempre. Deme hasta la cosecha, solo hasta entonces. Tras unos segundos más de vacilación, el gerente suspiró. Está bien, hasta la cosecha, pero después de eso ya no voy a poder ayudarle. Cuando colgó el teléfono, Guadalupe se quedó mirando la milpa que se extendía afuera, iluminada por los últimos rayos de sol de ese día. Las plantas aún estaban verdes, aún parecían más fuertes que en años anteriores, pero ella sabía que la apariencia no pagaba deudas. Esa noche, después de acostar a los hijos, Guadalupe se quedó sentada en la cocina, mirando los papeles de la caja esparcidos en la mesa. Fue entonces cuando oyó golpes en la puerta. Era Refugio Villegas, su vecina más cercana y una de las pocas personas de la región que nunca se había reído de ella. Refugio tenía más de 70 años y conocía la tierra de esa región como pocos vivos la conocían. Su marido, don Gregorio, ya no vivía en el rancho desde hacía unos años, necesitando cuidados especiales en un asilo de ancianos en la capital del estado, por una confusión de la memoria que solo empeoraba con el tiempo. Refugio lo visitaba cada mes y volvía siempre un poco más cansada, pero nunca dejaba que ese cansancio se notara demasiado al ayudar a los vecinos. «Vine a ver cómo estás, mijita», dijo la señora mayor, entrando con un envoltorio de tela en las manos. «Te traje un poco de pan de elote». Guadalupe sonrió, aliviada de tener algo de compañía en ese momento difícil. No tenía que molestarse, doña Refugio. Sí, tenía que hacerlo. Andas con esa cara de quien carga el mundo en los hombros. Las dos se sentaron en la cocina y Guadalupe, sin poder contenerse más, comenzó a contar sobre la llamada de la Caja de Crédito Rural, sobre el miedo de perderlo todo después de tanto esfuerzo. Refugio escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando Guadalupe terminó, se quedó un instante en silencio antes de hablar. «Sabes, mija, yo conocí a tu suegro, el viejo Hipólito,
mucho antes de que envejeciera. Él también pasó por una época difícil en este rancho, allá por los años 80. La diferencia es que él recibió ayuda de gente que creyó en él cuando nadie más creía. ¿Y quién lo ayudó, doña Refugio? La señora mayor sonrió, una sonrisa llena de recuerdos guardados. Esa es una historia para otro día. Hoy vine aquí para decirte algo importante. La tierra cansada no se recupera de la noche a la mañana, pero la tierra cansada tampoco olvida a quien la cuidó bien. Estás en el camino correcto, Guadalupe. Solo necesitas un poco más de tiempo. Aquellas palabras quedaron resonando en la cabeza de Guadalupe durante los días siguientes. Continuó con la rutina de cuidar la milpa, aplicando el abono mineral con la misma disciplina de siempre, a pesar del peso de la deuda que parecía crecer cada semana. Fue en ese periodo también que Guadalupe empezó a notar un cambio en el comportamiento de Jimena. La muchacha, siempre tan dedicada a ayudar en la siembra, comenzó a inventar excusas para salir de casa al atardecer, regresando siempre con una sonrisa disimulada y un aire distraído que no pasaba desapercibido para una madre atenta. «Jimena, últimamente andas muy desaparecida», comentó Guadalupe un día, mientras las dos lavaban los trastes después de la cena. «Solo estoy dando vueltas por ahí, mamá. También necesito despejarme un poco». Guadalupe no quiso presionarla, pero guardó esa sospecha, imaginando que algo más estaba pasando en la vida de su hija de lo que estaba dispuesta a contar. La verdad solo salió a la luz 2 semanas después, cuando Mateo, sin querer hacer ningún daño, comentó durante el desayuno. «Mamá, Jimena estaba platicando con Gael cerca del arroyo ayer». Jimena se sonrojó al instante, lanzando una mirada de reproche a su hermano menor. «Mateo, no deberías andar espiando a los demás». Guadalupe, sorprendida, preguntó con cuidado. «¿Gael, el hijo de Silverio?» Jimena suspiró, dándose cuenta de que ya no podía ocultarlo. «Sí, mamá. Nos hemos estado viendo. Sé que las familias no se llevan bien, pero él no tiene nada que ver con la forma en que su padre habla de usted». Esa revelación trajo una complicación nueva a la vida de Guadalupe, justo en un momento en que ya cargaba suficiente peso para soportar, no porque desaprobara al muchacho, a quien conocía de vista y siempre le pareció educado, sino porque la relación entre las familias estaba tan desgastada que temía el tipo de comentarios y juicios que eso podría generar en la región. «Jimena, no te voy a prohibir nada, pero necesito que entiendas la situación delicada que estamos viviendo. ¿No puedo darme el lujo de tener más complicaciones ahora? Lo sé, mamá, pero de verdad me gusta él, y él tampoco está de acuerdo con la forma en que su padre habla». Guadalupe se quedó en silencio por un momento, pensando en cómo todo aquello se conectaba, de una manera extraña, con su propia historia y la de Efraín, y en cómo no quería que su hija repitiera los mismos errores, ni que fuera impedida de vivir su propia vida por rencillas que no eran suyas. «Está bien, hija, solo te pido cuidado, y creo que es mejor que no le comentemos nada a nadie por ahora». Los días fueron pasando, y junto con la tensión de la deuda, la desconfianza de los vecinos y ahora el romance escondido de la hija, Guadalupe enfrentó otro susto. Un sábado por la mañana Mateo amaneció con fiebre alta y un fuerte dolor en la barriga que no mejoraba con ningún remedio casero que ella tuviera en casa. Desesperada, Guadalupe llevó al niño hasta la clínica de salud rural del pueblo, donde el médico de turno, después de examinarlo, dijo que era necesario llevar a Mateo a un hospital más grande, en una ciudad más lejana, para investigar mejor la causa del dolor. Fueron 2 días de angustia, lejos de casa, con Guadalupe dividida entre el cuidado del hijo y la preocupación por la milpa, que necesitaba atención constante en esa época del año. Jimena se quedó encargada de cuidar el rancho sola, ayudada sorprendentemente por Gael, que apareció ofreciendo ayuda apenas supo de la situación a través de su novia. Al final, el diagnóstico de Mateo fue una infección que, aunque asustadora, se trató con antibiótico y algunos días de reposo. Pero el viaje, los exámenes y la estancia en el hospital consumieron una parte considerable del poco dinero que Guadalupe tenía ahorrado, echando aún más presión
sobre la situación financiera ya apretada. Fue durante esta prueba que Guadalupe se dio cuenta de lo servicial y sincero que se mostró Gael, cuidando de su rancho como si fuera su propia responsabilidad, sin pedir nada a cambio. «Gracias por haber ayudado, Gael», le dijo ella cuando regresó a casa con Mateo ya recuperado. «No tiene que agradecer, doña Guadalupe. Yo sé que mi padre no la trata con el respeto que se merece, pero yo no pienso igual que él». Aquellas palabras sembraron una pequeña semilla de esperanza en Guadalupe, de que tal vez a través de los hijos una reconciliación entre las familias pudiera algún día ocurrir. Fue una de esas mañanas, mientras caminaba entre los surcos de maíz, ya recuperada del susto con su hijo, que notó algo diferente. Las hojas estaban más verdes que en cualquier otro año anterior, el tallo más fuerte, las mazorcas empezando a formarse con un tamaño que nunca había visto antes en ese rancho. Su corazón latió más fuerte, una mezcla de esperanza y miedo a ilusionarse de nuevo. Pero los días fueron pasando, y las plantas siguieron creciendo fuertes. Jimena, que ayudaba a su madre siempre que podía después de la escuela, también notó la diferencia. «Mamá, este maíz está diferente a otros años», dijo la niña un sábado por la mañana, tocando las hojas con cuidado. «Lo sé, hija, lo sé». Guadalupe no quiso emocionarse demasiado en voz alta, pero dentro de ella, una esperanza comenzaba a crecer junto con las plantas. Mientras tanto, del otro lado de la cerca, los tres vecinos seguían con sus conversaciones de siempre, pero algo empezaba a incomodar a Primitivo, Faustino y Silverio Benítez. Sus milpas, sembradas de la manera tradicional que siempre había funcionado, estaban dando un rendimiento mediano ese año, perjudicadas por una temporada seca que castigó a toda la región. «¿Se han fijado que la milpa de Guadalupe está diferente?», comentó Silverio, un día, mirando de lejos por encima de la cerca. «Debe ser impresión tuya», respondió Primitivo sin mucha convicción en la voz. «No es impresión, no. Aquello está más verde que la nuestra». Faustino, que siempre fue el más observador de los tres, se quedó callado un instante, mirando la milpa vecina con una expresión que mezclaba curiosidad e incomodidad. «Debe ser cosa de un solo año. El año que viene vuelve a la normalidad», dijo, por fin, tratando de convencerse más a sí mismo que a los otros. Pero la incomodidad quedó plantada allí, como una semilla que aún iba a germinar. Silverio, en particular, se sintió más incómodo que los otros dos, porque sospechaba que su hijo, Gael, andaba frecuentando el rancho de la vecina con una frecuencia que no parecía solo coincidencia. Una noche decidió preguntar directamente: «Gael, ¿qué andas haciendo del otro lado de la cerca?». El muchacho, sin querer mentirle a su padre, pero también sin valor para contarle todo de una vez, respondió con cuidado: «Solo ayudando, papá». Doña Guadalupe pasó apuros con Mateo enfermo y quise echarle la mano. Silverio resopló sin ocultar su desagrado. «Sabes que no me gusta que te metas en la vida de esa familia». «Ella no le ha hecho nada malo, papá. Solo quiere criar a sus hijos y trabajar su rancho». La conversación terminó ahí sin acuerdo, pero sembró en Silverio una inquietud que aún no sabía cómo resolver. Los días fueron pasando, y junio llegó trayendo consigo el inicio de la cosecha en la región. Era época de movimiento intenso en los ranchos, de trocas entrando y saliendo, de gente contratada para ayudar en la recolección, de expectativa y ansiedad flotando en el aire. Guadalupe contrató lo poco que pudo pagar de ayuda extra y junto con sus hijos y algunos vecinos que aún le tenían simpatía, comenzó a cosechar esa milpa que tanto sufrimiento le había costado llegar hasta allí. El primer día de cosecha fue revelador. Las mazorcas que salían de las plantas eran más grandes, más llenas, más pesadas que cualquier cosa que Guadalupe hubiera cosechado en esa tierra en toda su vida. «Mamá, mira el tamaño de esto», gritó Mateo, sosteniendo una mazorca con las dos manos, maravillado. Guadalupe sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no dejó que nadie las viera. Aún era temprano para celebrar. Necesitaba terminar toda la cosecha para saber el resultado final. Al segundo día, sin embargo, surgió un nuevo susto.
Uno de los trabajadores contratados notó señales de una plaga pequeña en las hojas más bajas de algunos surcos, y el miedo de que el abono mineral hubiera alterado algo en el equilibrio de la planta, volviéndola más vulnerable, se apoderó de Guadalupe por unas horas angustiantes. «Doña Guadalupe, es mejor que llame al técnico de la asociación para que le eche un vistazo a esto», sugirió el trabajador preocupado. Guadalupe, con el corazón en la mano, llamó al ingeniero Beltrán, temiendo que usara aquello como prueba de que su método realmente era riesgoso, como él siempre había dicho. El ingeniero Beltrán llegó al rancho esa misma tarde, examinó las hojas afectadas con cuidado, y tras un rato en silencio, dio el veredicto. «Doña Guadalupe, esto no tiene relación con el abono mineral. Es una plaga común de esta época del año que ha aparecido en otros ranchos de la región también, incluso en los que usan el método tradicional. Solo necesita aplicar un control simple, nada grave». El alivio que embargó a Guadalupe fue inmenso, pero el episodio sirvió para reforzar cuánto vivía aún bajo constante desconfianza, tanto de la propia comunidad como de sí misma, siempre lista para dudar de su propio éxito antes siquiera de que se confirmara. Fue durante esta cosecha que ocurrió un episodio que nadie esperaba. Al tercer día de trabajo, una tormenta repentina inusual para la época del año se formó en el horizonte y amenazó con destruir parte de la milpa que aún estaba por cosechar. Guadalupe, desesperada, trató de reunir toda la ayuda posible para acelerar la cosecha antes de que llegara la lluvia fuerte. Corrió hasta la cerca que dividía su rancho de la tierra de Faustino y, tragándose todo el orgullo que aún le quedaba, pidió ayuda. «Faustino, sé que nunca tuvimos la mejor relación, pero necesito ayuda. La tormenta va a destruir lo que falta por cosechar y no tengo suficiente gente». Faustino la miró por un instante, sorprendido por la petición, y luego miró al cielo que se oscurecía rápido. «Déjame llamar a Primitivo y a Silverio». Silverio dudó cuando supo del pedido, aún incómodo con la cercanía entre su hijo y la familia vecina, pero Gael, presente en ese momento, intervino. «Papá, es hora de mostrar que somos diferentes de lo que la gente piensa. Vamos a ayudar». Tras un instante de silencio, Silverio asintió, más por la presión de su propio hijo que por convicción propia. Los tres hombres que pasaron años riéndose de la terquedad de ella, que dudaron de cada decisión que tomó, llegaron a su rancho menos de media hora después, listos para ayudar, y junto con ellos llegó también Gael, que trabajó codo a codo con Jimena sin ocultar ya el cariño que sentía por ella. Trabajaron todos juntos, contra el tiempo, llenando costales y cargando el camión de carga antes de que llegara la lluvia. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, la mayor parte de la cosecha ya estaba protegida dentro del troje. Mojados, cansados, pero aliviados, se quedaron parados mirando al cielo oscuro. «Gracias», dijo Guadalupe, mirando a los hombres reunidos. «De verdad». Primitivo, sin gracia, se rascó la nuca por debajo del sombrero. «No debimos dejar que llegaras a este punto de pedir ayuda después de tanto tiempo». Silverio, todavía con cierta rigidez en su forma de hablar, miró a su hijo y luego a Guadalupe. «Me he dado cuenta de que mi hijo viene seguido aquí. Creo que ya es hora de que hablemos de esto con calma, sin pleitos». Ese momento marcó un cambio pequeño, pero significativo en la relación entre ellos. No borraba los años de risas y burlas, pero abría una puerta que antes parecía cerrada para siempre. En los días siguientes, con la cosecha prácticamente completa, Guadalupe llevó toda la producción para pesarla y revisarla en la bodega de la Asociación Ganadera y Local de la región. Fue allí donde salió a la luz la verdad completa de lo que había pasado ese año. El empleado responsable, después de revisar los números, se quedó mirando la hoja de cálculo por un buen rato antes de hablar. «Doña Guadalupe, ¿está segura de que esta cifra es correcta? Esta producción es casi 3 veces mayor que el promedio de la región». Guadalupe sintió que las piernas le flaqueaban. 3 veces mayor. Eso era más de lo que se había atrevido a soñar, más de cualquier cálculo optimista
que hubiera hecho durante las noches sin dormir pensando en el futuro del rancho. La noticia se esparció rápido por la región, como las noticias buenas y malas siempre se esparcen en un pueblito de los Altos. En pocos días todo el mundo sabía de la cosecha excepcional del rancho, que, hasta hacía poco, era motivo de risa. Fue una tarde, en la tienda de abarrotes de Don Trinidad, que la conversación cambió de tono por completo. ¿Oyeron hablar de la cosecha de Guadalupe?, preguntó un productor de fuera de la región, que había llegado allí buscando información sobre el método usado. Primitivo, Faustino y Silverio, sentados en la misma mesa de siempre, intercambiaron miradas incómodas. «Oímos», respondió Faustino sin mucho entusiasmo. «Dicen que usó un abono diferente, un método que casi nadie usa aquí. ¿Creen que accedería a explicar cómo funciona?» La pregunta quedó flotando en el aire, y los tres hombres sintieron por primera vez el peso de haber dudado tanto tiempo de alguien que, al final, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hasta el propio ingeniero Beltrán, el técnico de la Asociación Ganadera y Local, tuvo que revisar su propia posición. En una visita siguiente, él mismo reconoció, medio sin gracia, que quizás había sido demasiado rápido en descartar el método sin entenderlo mejor. «Doña Guadalupe, debo admitir que usted me ha demostrado que estaba equivocado. Voy a llevar esta información a la asociación, porque tal vez otros productores puedan beneficiarse de lo que usted descubrió». Guadalupe, con el dinero de la venta de la cosecha, logró no solo saldar la deuda con la Caja de Crédito Rural, sino que también le sobró una cantidad que nunca imaginó tener en manos después de tantos años de apuros financieros. Sentada en la cocina, junto con Jimena y Mateo, revisó los números por tercera vez, aún sin creer completamente que aquello fuera real. «Mamá, ¿ahora sí podemos arreglar el techo que está agujerado?», preguntó Mateo, con esa manera práctica de niño que ya conocía las dificultades de la casa. Guadalupe rió, una risa suelta, diferente de esa risa cansada de los últimos años. «Sí, mi hijo, sí podemos arreglar el techo, y podemos hacer muchas más cosas. Pero el dinero, por más importante que fuera, no era lo más significativo de todo aquello para Guadalupe. Lo que realmente importaba era la sensación de haber demostrado, para sí misma antes que para nadie, que había sido capaz. Fue unos días después que doña Refugio apareció de nuevo en la puerta de su casa, esta vez con una sonrisa amplia en su rostro arrugado. «Ya decía yo que la tierra cansada no olvida a quien la cuidó bien», dijo la señora mayor, entrando a la cocina. «Tenía razón, doña Refugio, pero necesito preguntarle algo. Aquella historia de mi suegro, don Hipólito, que usted empezó a contar aquel día, ¿quién fue el que lo ayudó?» Refugio se sentó despacio en la silla, acomodándose el rebozo sobre los hombros, y se quedó mirando por la ventana un instante antes de responder. «Fui yo, mijita, yo y mi Gregorio. En aquel entonces teníamos un pedazo de tierra que colindaba con el rancho de don Hipólito, y cuando la sequía del 83 le destruyó casi todo lo que había sembrado, fue mi marido quien le prestó parte de lo que habíamos guardado para que pudiera volver a empezar». Guadalupe se quedó sorprendida con la revelación. «Nunca supe eso. Poca gente lo sabe. A don Hipólito nunca le gustó hablar de sus tiempos difíciles. Pero creo que por eso, cuando usted llegó aquí después de que su marido se fue y decidió quedarse y luchar sola, sentí unas ganas muy grandes de ayudarla como pudiera. Porque vi en usted la misma cantidad de valor que vi en él en aquellos días». Las dos se quedaron en silencio por un momento, un silencio cargado de significado, mientras Guadalupe procesaba esa conexión que nunca supo que existía. «Doña Refugio, usted fue la única persona que nunca dudó de mí. No fue así nomás, mijita. Yo también tuve mis dudas, sobre todo el primer año cuando la cosecha salió floja, pero aprendí con los años que la terquedad bien dirigida es diferente a la terquedad pendeja, y la suya siempre me pareció del primer tipo. La conversación con Refugio le trajo un consuelo diferente a Guadalupe, un consuelo que iba más allá del alivio financiero. Era la sensación de pertenecer a algo más grande,
de ser parte de una historia que venía de antes de ella y que continuaba a través de ella. En las semanas siguientes, con la cosecha vendida y las cuentas al corriente, Guadalupe empezó a recibir visitas inesperadas. Productores de ranchos vecinos, y hasta de pueblos más lejanos, se aparecían para preguntarle sobre el método que había usado, curiosos por entender cómo una tierra tan castigada había podido producir de esa manera. Al principio, ella desconfió de tanto interés repentino, recordando todos los años en que esas mismas personas prefirieron reírse de ella en vez de preguntarle. Pero Jimena, siempre más abierta que su madre para este tipo de situaciones, la animó a compartir lo que sabía. «Mamá, usted pasó años sufriendo sola para descubrir esto. ¿No sería mejor ayudar a otras personas a no pasar por el mismo sufrimiento?» Guadalupe pensó bastante en eso. Había una parte de ella que todavía guardaba rencor por los años de burlas, pero había otra parte, más grande, que entendía el valor de compartir conocimiento que podía ayudar a familias enteras a no pasar por las mismas dificultades económicas que ella había pasado. Fue así que, poco a poco, Guadalupe empezó a recibir gente en el rancho para explicar el método del abono mineral, la paciencia necesaria, los cuidados específicos que la tierra exigía. Cobraba una cuota simbólica por esas visitas, lo suficiente para compensar su tiempo, pero sin exagerar. Uno de los primeros en pedir una conversación más detallada fue, sorprendentemente, Primitivo. Se apareció una mañana de sábado, solo, sin la compañía de los otros dos amigos, con un aire incómodo de quien estaba a punto de hacer algo difícil. «Guadalupe, vine aquí para disculparme», dijo él, directo, sin rodeos. «Pasé años dudando de ti, riéndome a tus espaldas, y al final demostraste que sabías más que todos nosotros». Guadalupe se sorprendió con su sinceridad. «Primitivo, no necesito disculpas. Solo necesitaba que entendieran que tenía mis motivos. Lo sé, pero aún así quería decirlo. Y también quería preguntarle si usted aceptaría enseñarme ese método. Mi rancho no está yendo bien, y creo que ya es hora de que deje de hacer las cosas solo como las hacía mi padre». Fue un momento de cambio significativo, no solo para la relación entre ellos, sino para la propia Guadalupe, que sintió, tal vez por primera vez desde que su esposo se había ido, que la estaban viendo con el respeto que siempre mereció. En los meses siguientes, el método de Guadalupe empezó a extenderse por la región, no sin resistencia de algunos productores más tradicionales, pero con resultados que poco a poco fueron convenciendo hasta a los más escépticos. Faustino también buscó aprender, e incluso Silverio, aunque más reacio al principio, terminó cediendo después de ver a su propio hijo defender con tanta convicción el trabajo de Guadalupe. Su rancho, que antes era motivo de burla, se volvió referencia. Y ella, que antes era vista como la mujer testaruda que insistía en hacer las cosas diferente, pasó a ser reconocida como alguien que tuvo visión para ver una solución que nadie más se había atrevido a intentar. Pero no todo fue fácil después de ese cambio. Un nuevo desafío surgió cuando un comprador de fuera de la región, interesado en el método usado por Guadalupe, ofreció una cantidad significativa para que ella vendiera la fórmula específica del abono mineral que había desarrollado a lo largo de los años, ajustando las proporciones mediante prueba y error. La propuesta llegó una tarde, a través de un hombre bien vestido llamado Licenciado Velasco, que se presentó como representante de una empresa más grande, interesada en comercializar el método a mayor escala. «Doña Guadalupe, nuestra propuesta es generosa. Usted recibiría una suma considerable y además seguiría recibiendo un porcentaje sobre cada venta futura del producto». Guadalupe escuchó la propuesta con atención, sintiendo el peso de la decisión. Ese dinero representaría una seguridad financiera que nunca había tenido antes, una tranquilidad para criar a sus hijos sin el miedo constante de perderlo todo de nuevo. Pero había algo que le molestaba de esa oferta. «Señor Velasco, ¿y si vendo la fórmula? ¿Qué pasa con los pequeños productores de mi región que están empezando a usar el método a través de mí?» El hombre pareció no entender la preocupación detrás de la pregunta. «Bueno, doña Guadalupe,
Eso ya no sería problema suyo. La empresa se encargaría de la distribución a mayor escala, y probablemente el precio final sería más alto de lo que usted cobra hoy. Esa respuesta confirmó la desconfianza que Guadalupe ya sentía. Pensó en Primitivo, en Faustino, en Silverio, en otros productores de la región que finalmente estaban logrando salir adelante usando un método accesible. Vender a una empresa grande podría significar que ese acceso quedara restringido solo a quienes pudieran pagar más. Necesito pensarlo, señor Velasco. Deme tiempo para decidir. Velasco regresó una semana después con una propuesta aún mayor, tratando de presionar a Guadalupe para que decidiera rápido, argumentando que otro rancho de la región ya había mostrado interés en cerrar un trato similar si ella rechazaba. Doña Guadalupe, necesito una respuesta para el fin de semana. Estas oportunidades no se presentan dos veces. La presión incomodó aún más a Guadalupe, sintiendo que la estaban empujando a tomar una decisión demasiado rápida para algo tan importante. Esa noche, Guadalupe habló largamente con sus hijos y luego fue a casa de doña Refugio para pedirle un consejo. ¿Qué cree que debería hacer doña Refugio? La anciana, sentada en su pórtico, miró al cielo estrellado antes de responder. Hija mía, el dinero es importante, nadie lo niega. Pero hay cosas que valen más que el dinero, y es la sensación de saber que ayudaste a gente que lo necesitaba, sin convertir eso en una mercancía para que quienes ya tienen mucho tengan todavía más. ¿Doña Guadalupe cree que debo rechazar la oferta? Creo que usted ya sabe la respuesta, solo tiene miedo de confiar en ella. Refugio tenía razón. En el fondo, Guadalupe ya sabía lo que quería hacer, pero el miedo a la inestabilidad financiera después de tantos años de apuros la hacía dudar. Fue conversando con Jimena, a la mañana siguiente, que Guadalupe encontró la claridad que necesitaba. Mamá, usted siempre dijo que hizo todo esto para demostrar que podía sola, sin depender de nadie. Si usted vende a esa empresa, ¿no sería como si estuviera renunciando a seguir esta lucha con sus propias manos? Las palabras de la hija resonaron hondo. Guadalupe se dio cuenta de que la decisión no era solo sobre dinero, era sobre mantener el control de lo que había construido con tanto esfuerzo y sufrimiento. Cuando el licenciado Velasco regresó unos días después para saber la decisión, Guadalupe ya estaba segura de lo que iba a responder. Señor Velasco, le agradezco la oferta, pero la voy a rechazar. Prefiero seguir enseñando el método a los productores de mi región, aunque eso signifique ganar menos que su propuesta. El hombre se quedó visiblemente sorprendido, intentó insistir un poco más, ofreciendo cantidades aún mayores, pero Guadalupe se mantuvo firme en su decisión. Después de que él se fue, Guadalupe sintió un alivio diferente a todo lo que había sentido hasta entonces. No era el alivio de resolver un problema financiero, sino el alivio de saber que estaba siendo fiel a quien realmente era. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para darle like y especialmente suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Con el tiempo, Jimena y Gael decidieron contar abiertamente sobre su noviazgo a las dos familias, ya sin tanto miedo al juicio, ya que la relación entre Guadalupe y Silverio había mejorado bastante desde los episodios de la tormenta y la cosecha. Silverio, todavía un poco incómodo con la idea al principio, terminó cediendo ante la felicidad visible de su hijo y el propio cambio de perspectiva que él había vivido respecto a Guadalupe. «Solo pido una cosa», dijo él en una conversación con Gael, «que la trates con el respeto que se merece. Viendo cómo su madre cuidó el rancho sola, me imagino que crío a la hija del mismo modo, con la misma fuerza». Las dos familias, antes separadas por rivalidad y burla, comenzaron poco a poco a acercarse, participando en comidas juntos, intercambiando favores y ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha. Los meses fueron pasando, y el rancho de Guadalupe siguió prosperando año tras año, con cosechas cada vez más consistentes. Ella expandió un poco el área sembrada, siempre con cautela, siempre respetando el ritmo de la tierra que tanto había aprendido a entender. Contrató ayuda fija, algo que antes parecía imposible,
y logró poco a poco construir un fondo de ahorro que le daba una seguridad que nunca había experimentado antes. Fue una tarde de domingo, casi 2 años después de aquella cosecha que lo cambió todo, que Guadalupe recibió una visita inesperada. Era Efraín Ortega, el esposo que se había ido, apareciendo después de tanto tiempo sin dar noticias. Llegó en una troca, pareciendo más viejo, más cansado de lo que Guadalupe recordaba. Se quedó parado en el portón por un instante, como si no estuviera seguro de si debía entrar. «Guadalupe, ¿puedo hablar contigo?» Ella sintió una mezcla complicada de emociones, pero decidió escuchar lo que él tenía que decir. «Puedes hablar, Efraín. Me enteré de lo que pasó aquí, de la cosecha, de todo lo que lograste construir. Quería disculparme por haberme ido de esa manera, sin siquiera dar una explicación adecuada». Guadalupe Ortega lo observó por un momento, sintiendo que aquella conversación, que ella un día imaginó que estaría llena de ira y resentimiento, ahora transcurría con una calma que no esperaba sentir. «Acepto tus disculpas, Efraín, pero necesito que entiendas una cosa. No hice todo esto esperando que regresaras. Lo hice porque necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz. Lo sé ahora, y quería saber si podría tener algún contacto con los niños. Sé que no lo merezco, pero los extraño». Aquella petición trajo una complejidad nueva a la situación. Guadalupe pensó en Jimena y Mateo, en cómo ambos crecieron sin la presencia del padre, pero también en cómo cada niño merece la oportunidad de decidir por sí mismo qué tipo de relación quiere mantener. «Esto no es una decisión solo mía, Efraín. Voy a hablar con ellos, y lo que ellos decidan, lo respetaré». La conversación con los hijos fue difícil, llena de emociones contradictorias. Mateo, el más pequeño, y quizás con menos rencor acumulado, mostró curiosidad por reconectar con su padre. Jimena, que había vivido más de cerca el abandono y la dificultad que vino después, se mostró más reservada. Pero finalmente decidió que también quería dar una oportunidad, no para reconstruir lo perdido, sino para crear algo nuevo, más realista, con las expectativas ajustadas por la experiencia de los últimos años. Efraín comenzó a visitar a los hijos ocasionalmente, siempre con respeto por los límites que Guadalupe estableció, y poco a poco una relación nueva, diferente a la anterior, se fue formando entre padre e hijos. Guadalupe, por su parte, siguió adelante con su propia vida enfocada en el rancho, en los hijos, y en una comunidad que ahora la veía con un respeto que ella se había ganado con años duros. Fue durante una de las visitas de Doña Refugio, ya en una tarde tranquila un año después, que la anciana hizo un comentario que quedó grabado en la memoria de Guadalupe por mucho tiempo. «Sabes, hija mía, pienso mucho en lo que te pasó en estos últimos años. Pasaste por un sufrimiento que mucha gente no aguantaría. Pero mira a dónde has llegado. A veces la vida se ríe de nosotras antes de darnos la razón». Guadalupe sonrió, mirando la milpa que crecía fuerte allá afuera, testigo silencioso de todo el camino que había recorrido. «Tienes razón, Doña Refugio. Se rieron de mí durante 3 años. Pero al final, fue la cosecha la que tuvo la última palabra». La región organizó ese mismo año una pequeña celebración en la plaza del pueblo, reconociendo a los productores que se habían destacado durante aquel periodo difícil de sequía e incertidumbre. Guadalupe fue invitada a hablar, algo que nunca imaginó que sucedería después de tantos años, siendo motivo de burla. De pie, frente a toda la comunidad reunida, con Jimena y Mateo sentados en la primera fila, Doña Refugio justo a su lado con una sonrisa orgullosa, y hasta Primitivo, Faustino y Silverio Benítez, presentes en el público, Guadalupe sintió las manos temblar ligeramente antes de empezar a hablar. «No soy buena con los discursos», comenzó arrancando risas suaves del público. «Pero quería decir una cosa. Durante 3 años, mucha gente aquí se rió de mí. Pensó que estaba perdiendo tiempo y dinero en una idea que no iba a funcionar. Y entiendo por qué pensaron así, porque durante esos 3 años, yo misma tuve días en los que dudé de mí». Hizo una pausa, mirando al público, encontrando la mirada de Primitivo, que asintió discretamente con la cabeza.
pero aprendí que a veces uno necesita confiar en un proceso incluso cuando nadie más confía, incluso cuando una misma tiene miedo de estar equivocada. La tierra no miente. Responde a quien la cuida con paciencia y respeto. Y quiero agradecer, especialmente, a una persona que nunca dudó de mí, incluso cuando todos dudaban. Miró a doña Refugio, que sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Doña Refugio, usted me enseñó que la terquedad bien dirigida puede cambiar una vida entera. Y hoy quiero decirles a todos aquí, no importa cuántas veces se rieron de mí, lo que realmente importó fue seguir sembrando, seguir creyendo, incluso en los días más difíciles. El público aplaudió y en ese momento, Guadalupe sintió que finalmente había cerrado un ciclo de sufrimiento y superación que marcó los últimos años de su vida. Después de la celebración, mientras caminaba de regreso a casa con sus hijos, Mateo preguntó con esa curiosidad sincera de niño: «Mamá, ¿todavía te pones triste cuando recuerdas que papá se fue?» Guadalupe pensó un instante antes de responder, eligiendo las palabras con cuidado. «A veces, hijo mío, pero aprendí que la tristeza no tiene por qué impedirnos seguir adelante. Tu papá tomó su decisión y yo tomé la mía. Y mira lo que nuestra decisión construyó». Jimena, caminando a su lado, tomó la mano de su madre. «Estoy muy orgullosa de usted, mamá, y yo estoy orgullosa de ustedes dos, por haber aguantado tantas cosas conmigo sin quejarse nunca». Esa noche, después de acostar a sus hijos, Guadalupe se sentó en el pórtico, mirando la milpa que se extendía bajo la luz de la luna, ahora ya no motivo de burla, sino símbolo de todo lo que había conquistado mediante esfuerzo, paciencia y una terquedad que, al final, resultó ser exactamente lo que la salvó. El rancho siguió prosperando en los años siguientes. Primitivo, después de aprender el método con ella, también logró recuperar la productividad de su propio rancho, y ambos desarrollaron una asociación de intercambio de conocimientos que beneficiaba a los dos. Faustino y Silverio Benítez siguieron un camino similar, cada uno adaptando el método a las particularidades de sus propias tierras. Jimena y Gael Benítez siguieron noviando, con el apoyo de ambas familias, que aprendieron, a través de sus hijos, a superar años de rivalidad sin sentido. Doña Refugio, ya bastante mayor, siguió siendo una presencia constante en la vida de Guadalupe y sus hijos, una especie de abuela adoptiva que brindaba sabiduría y cariño en dosis generosas, siempre repartiendo su tiempo entre el rancho y las visitas a su esposo, quien, a pesar de su memoria débil, aún reconocía el cariño de su esposa en cada encuentro. Y fue exactamente así como sucedió. La mujer que una vez fue motivo de burla en toda la región se convirtió en ejemplo de perseverancia, respeto por la tierra y valor para seguir un camino diferente, incluso cuando nadie más creía que fuera posible. El rancho que casi se perdió se volvió símbolo de renacimiento, no solo para Guadalupe y sus hijos, sino para toda una comunidad que aprendió, a través de su historia, que la terquedad bien encaminada, la paciencia y el amor por el trabajo pueden transformar hasta la tierra más cansada en la mayor prueba de que vale la pena seguir creyendo, incluso cuando el mundo entero parece decir que no va a funcionar. Pero la vida, como Guadalupe ya había aprendido, rara vez nos deja descansar mucho tiempo antes de traer un nuevo desafío. Al tercer año después de aquella cosecha histórica, una sequía aún más fuerte que las anteriores azotó toda la región. Los arroyos bajaron, los pozos comenzaron a secarse y hasta los productores más experimentados, que nunca habían pasado por una dificultad similar, empezaron a temer por el futuro de los cultivos. Guadalupe sintió un miedo antiguo volver a apretarle el pecho. ¿Acaso el método que salvó su rancho podría resistir una sequía de ese tamaño? ¿O los años de éxito habían sido solo suerte, una coincidencia que ahora se desharía ante la fuerza de la naturaleza? «Mamá, el pozo de atrás está casi seco», avisó Mateo, ya con 13 años, más alto y más responsable que el niño que corría a recibir a su madre con la noticia de los huevos de las gallinas. Guadalupe fue a verificar con sus propios ojos, y lo que vio
confirmó su miedo. El nivel del agua había bajado de una manera alarmante, y si continuaba a ese ritmo, en pocas semanas no habría suficiente agua para irrigar ni la mitad de la siembra. Fue en ese momento de angustia que se acordó de algo que había leído años atrás, en uno de esos libros viejos del Troje, sobre técnicas de captación de agua de lluvia y sobre cómo ciertos tipos de cobertura en el suelo ayudaban a retener humedad por más tiempo, incluso en temporada de sequía fuerte. El problema era que implementar eso costaba dinero y tiempo, dos cosas que, una vez más, parecían escasas justo cuando más las necesitaba. Guadalupe reunió a la familia en la cocina una noche, decidida a enfrentar ese nuevo obstáculo con la cabeza en alto. «Gente, necesito la ayuda de ustedes dos. Este año va a ser difícil, tal vez más difícil que los años que ya hemos pasado. Pero no voy a rendirme ahora después de todo lo que hemos logrado». Ximena, ya con 19 años, estudiando técnico en agropecuaria en el pueblo vecino, gracias al dinero que la cosecha abundante había permitido invertir en su educación, ofreció ayuda inmediata. «Mamá, en la escuela estuvimos estudiando sobre captación de agua de lluvia y sistemas de riego por goteo. Puedo investigar más sobre eso y ver si se puede aplicar aquí en nuestro rancho con lo que tenemos disponible». La idea le dio un nuevo aliento a Guadalupe, que siempre creyó en el poder del conocimiento, incluso cuando ese conocimiento venía de lugares inesperados, como ahora de su propia hija, a quien había criado sola. En los días siguientes, Ximena trajo de la escuela un profesor llamado Profe Elías, especialista en manejo de agua, que se ofreció a visitar el rancho para evaluar las posibilidades. «Doña Guadalupe, usted ya tiene una gran ventaja, porque la estructura del suelo aquí está mucho más rica, después de todos estos años de tratamiento con el abono mineral. Suelo rico retiene más agua que suelo pobre. Pero aún necesitamos crear un sistema para aprovechar mejor la poca lluvia que todavía cae. Con la orientación del profesor y con la ayuda de Primitivo, Faustino y Silverio Benítez, que ya se habían convertido en socios de confianza a lo largo de los años, Guadalupe comenzó a construir pequeñas zanjas y depósitos sencillos, hechos con material barato, para captar y guardar el agua de lluvia que todavía caía de vez en cuando, aunque en menor cantidad de lo normal. Fue un trabajo arduo, que consumió semanas de esfuerzo físico intenso, con todos trabajando desde temprano hasta el final de la tarde, cavando, ajustando, probando el sistema improvisado. «¿Esto va a funcionar de verdad, mamá?», preguntó Mateo, exhausto, después de otro día entero cavando zanjas bajo el sol fuerte. «No tengo certeza absoluta, hijo mío, pero aprendí que no intentarlo es peor que intentarlo y que no funcione». La respuesta, simple y sincera, resumía todo lo que Guadalupe había vivido en los últimos años. Mientras tanto, la sequía seguía castigando la región y muchos ranchos vecinos, incluso los más tradicionales, empezaron a mostrar señales graves de estrés en los cultivos. El ambiente de preocupación se apoderó de las conversaciones en la tienda de abarrotes de Don Trinidad, donde antes se hablaba de la cosecha abundante de Guadalupe y ahora se hablaba del miedo a una cosecha perdida para toda la región. «Si sigue así, vamos a perderlo todo este año», comentó un productor más viejo en una de esas tertulias. «Guadalupe está probando un sistema nuevo de captación de agua. Dicen que puede ayudar», comentó otro, generando una mezcla de curiosidad y escepticismo entre los presentes. Primitivo, que ya había vivido de cerca la transformación de Guadalupe, habló con convicción. «Si hay alguien en esta región que sepa lidiar con situaciones difíciles, es ella. Yo también voy a seguir su ejemplo en mi rancho». El sistema de captación, después de semanas de trabajo, empezó a mostrar los primeros resultados. La humedad del suelo, incluso con la lluvia escasa, se mantenía por más tiempo que en los ranchos vecinos, gracias a la combinación del suelo enriquecido por el abono mineral y el nuevo sistema de retención de agua. Pero el desafío aún no había terminado. Una noche, un viento fuerte e inesperado seguido de una caída brusca de temperatura trajo riesgo de helada para la región, algo muy raro para la época del año, pero que,
combinado con la sequía, podría ser el golpe final para destruir lo que quedaba de las plantaciones. Guadalupe, alertada por Refugio, que había escuchado el pronóstico en la radio, corrió a despertar a sus hijos en plena madrugada. Necesitamos proteger la milpa. Si la helada agarra las plantas ahora, en medio del desarrollo perdemos todo. Fue una noche de trabajo intenso, corriendo contra el reloj, cubriendo lo que se podía cubrir con lonas y trapos viejos, encendiendo pequeñas fogatas controladas en las orillas de la plantación para intentar mantener una temperatura más alta alrededor de las plantas más sensibles. Técnica que Refugio recordaba haberle visto usar a su marido décadas atrás. Primitivo, Faustino, Silverio y hasta Gael aparecieron en plena madrugada, avisados por una llamada desesperada de Jimena, listos para ayudar una vez más. «No te vamos a dejar enfrentar esto sola», dijo Faustino, ya agarrando una lona para ayudar a cubrir las filas más cercanas a la cerca. Trabajaron toda la noche, agotados, con frío, pero decididos. Cuando salió el sol, revelando un campo cubierto de un rocío helado, que por poco no se convirtió en helada destructiva, todos se dieron cuenta de que habían logrado evitar lo peor. Guadalupe, mirando la milpa que resistió la noche difícil, sintió una gratitud profunda por toda la ayuda que recibió, una ayuda que, 3 años atrás, jamás habría imaginado recibir de esas mismas personas que un día se rieron tanto de ella. «Ustedes salvaron la cosecha este año», dijo ella, con la voz entrecortada por el cansancio y la emoción. «Solo devolvemos un poco de lo que usted hizo por nuestra región, enseñándonos una mejor manera de cuidar la tierra», respondió Silverio, sorprendiendo a todos con la sinceridad de sus palabras. La cosecha de ese año difícil, a pesar de la sequía severa que castigó prácticamente todos los otros ranchos de la región, logró mantenerse estable, sin el crecimiento espectacular del año anterior, pero también sin el daño grave que Guadalupe tanto temía. Fue una victoria diferente a la primera, más silenciosa, pero igualmente importante, porque probó que su éxito no había sido fruto de la suerte o la coincidencia, sino de un método sólido, construido con estudio, paciencia y disposición para adaptarse ante nuevos desafíos. La noticia de que el rancho de Guadalupe había resistido la sequía de ese año, mientras otros sufrieron grandes pérdidas, reforzó aún más el respeto que la comunidad ya había desarrollado por ella. El mismo ingeniero Beltrán, el técnico de la asociación ganadera y local, que un día desconfió tanto del método, comenzó a usar el rancho de ella como ejemplo en capacitaciones ofrecidas a otros productores de la región. «Doña Guadalupe, ¿le importaría ayudar a dar un curso a otros productores sobre ese sistema de captación de agua combinado con el tratamiento del suelo?», le preguntó en una visita. Guadalupe, recordando todos los años en que nadie quiso escuchar lo que ella tenía que decir, sintió una mezcla de orgullo y satisfacción al aceptar la invitación. «Lo haré con mucho gusto, ingeniero Beltrán. Si eso ayuda a otras familias a no pasar por lo que yo pasé, ya vale la pena». El curso se realizó en un troje prestado por la asociación, lleno de productores de toda la región, curiosos por aprender de la mujer que, no hace mucho tiempo, era motivo de burla en las pláticas del pueblo. Guadalupe, nerviosa al principio, fue ganando confianza al ver el interés genuino en los rostros de los presentes, muchas de ellas mujeres que, como ella, manejaban ranchos solas y enfrentaban el mismo tipo de descrédito que ella un día enfrentó. Al final del curso, una mujer más joven, llamada Marisol, se acercó para conversar. «Doña Guadalupe, yo también asumí el rancho de mi familia sola, después de que mi compañero se mudó a otra ciudad en busca de un trabajo mejor y nunca volvió. Todo mundo cree que no voy a poder. Escucharla hoy me dio una esperanza que no sentía desde hace mucho tiempo». Guadalupe sonrió, reconociendo en el habla de aquella mujer el mismo tipo de soledad y determinación que ella misma sintió al inicio de aquella jornada. «Marisol, quiero que sepas algo. Van a haber días difíciles. Va a haber gente que va a dudar. Va a llegar el momento en que tú misma dudarás de ti. Pero si tienes paciencia con la tierra y paciencia contigo misma, el resultado aparece».
A mí me tardó, pero apareció. Aquel encuentro marcó el inicio de una red de apoyo entre mujeres productoras de la región, organizada informalmente por Guadalupe y otras que compartían experiencias parecidas, intercambiando conocimiento, ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha, y sobre todo el tipo de apoyo emocional que hacía toda la diferencia para quien enfrentaba aquel camino sola. Los años fueron pasando, y el rancho de Guadalupe se consolidó como uno de los más productivos y respetados de la región. Jimena terminó el curso técnico y decidió continuar los estudios, siempre con el sueño de convertirse en ingeniera agrónoma, siguiendo un camino que su propia madre alguna vez soñó recorrer pero no tuvo oportunidad. Gael, ya con la confianza de su propia familia reconquistada, comenzó a trabajar en conjunto con Jimena, los dos planeando un futuro que unía los dos ranchos vecinos de una manera que ninguna de las familias hubiera imaginado posible años atrás. Mateo, creciendo fuerte y curioso, desarrolló un interés particular por la mecánica agrícola, siempre manipulando los equipos viejos del rancho, tratando de entender cómo arreglar y mejorar cada pieza, un talento que vendría a ser muy útil en los años siguientes. Doña Refugio, ya en edad muy avanzada, continuó siendo una presencia constante, aunque sus visitas a su esposo don Gregorio, en el asilo de ancianos, se volvían cada vez más frecuentes conforme la salud de él fue debilitándose con el paso del tiempo. Guadalupe, agradecida por todo lo que la anciana había hecho por ella, comenzó a acompañar a Refugio en esas visitas siempre que era posible, devolviendo un poco del cariño recibido. En una de esas visitas, sentada al lado de Refugio, en una banca sencilla del jardín del asilo de ancianos, Guadalupe observó la manera cariñosa con que la anciana sostenía la mano de su esposo, incluso sabiendo que él no siempre reconocía quién era ella. «¿Usted nunca se cansa, doña Refugio?», le preguntó Guadalupe con delicadeza. «Me canso, hija, pero el amor de verdad no se trata de nunca cansarse. Se trata de seguir apareciendo, aunque estés cansada, aunque el otro ya no pueda reconocer el esfuerzo que haces». Aquellas palabras quedaron guardadas en el corazón de Guadalupe por mucho tiempo, resonando de una manera que ella sentía que se conectaba con su propia trayectoria en la tierra, con la propia relación que ella había construido, paciente y silenciosa, con aquel pedazo de suelo que un día pareció imposible de recuperar. Pasados 5 años desde aquella primera cosecha que triplicó y lo cambió todo, la región organizó una nueva celebración, esta vez más grande, reuniendo productores de varios pueblos vecinos, todos interesados en conocer de cerca el trabajo que Guadalupe venía desarrollando, no solo en su propio rancho, sino también en la red de apoyo que ella ayudó a construir entre otras familias de la región. Guadalupe, ya más segura al hablar en público después de tantos cursos y encuentros en los que participó a lo largo de los años, subió al escenario improvisado en la plaza principal, mirando al público que incluía rostros conocidos y nuevos, gente que la admiraba y gente que años atrás se había reído de ella sin imaginar que un día estarían ahí para escuchar sus enseñanzas. Suelo decir que esta historia comenzó con un costal de abono mineral y un buen de terquedad, comenzó ella, arrancando risas cálidas del público. Pero hoy entiendo que comenzó mucho antes de eso. Comenzó con mi madre, enseñándome que tierra mala es tierra que nadie tuvo paciencia de escuchar. Y yo tardé años en entender el tamaño de esa lección. Buscó con la mirada a su madre, doña Socorro, presente en el público por primera vez en una de esas celebraciones, orgullosa y emocionada. Quiero agradecer a mi mamá, que sembró en mí, antes incluso de que yo sembrara algo en la tierra, la paciencia que necesitaba para llegar hasta aquí. Quiero agradecer a mis hijos, Jimena y Mateo, que aguantaron conmigo cada dificultad sin perder jamás la fe. Quiero agradecer a doña Refugio, que nunca dudó de mí, ni siquiera cuando yo dudaba de mí misma. Y quiero agradecer, de una manera extraña pero sincera, incluso a aquellos que se rieron de mí al principio, porque cada risa fue un motivo más para seguir hasta demostrar que tenía razón. Primitivo, Faustino y Silverio Benítez, presentes en la primera fila, junto con sus respectivas familias,
Aplaudieron con un orgullo que solo quien ha pasado por su propia transformación personal puede sentir de verdad. Y para terminar, quiero dejar un mensaje para quien está pasando por una dificultad parecida a la que yo pasé. No importa cuántas veces se hayan reído de ti, no importa cuántas veces tú misma hayas dudado de ti. Si tienes paciencia, si tienes disposición para aprender y empezar de nuevo las veces que sea necesario, el resultado aparece. Puede tardar, puede costar caro, puede exigir más fuerza de la que crees tener, pero aparece. El público se puso de pie, aplaudiendo de pie, y Guadalupe Ortega, mirando la milpa lejana que se veía desde lo alto de la plaza, sintió que por fin había encontrado paz con todo el camino que había recorrido, un camino que comenzó con risas y burlas y terminó en respeto, gratitud, y una cosecha que, mucho más allá de los números en la báscula de la asociación ganadera y local, representaba la prueba viva de que la terquedad bien dirigida, regada con paciencia y amor por la tierra, puede transformar no solo una siembra, sino una vida entera. Esa noche, de regreso a casa, sentada en el mismo pórtico donde todo había comenzado años atrás, Guadalupe Ortega miró al cielo estrellado y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una tranquilidad completa. La tierra que un día pareció imposible de recuperar, ahora se extendía fértil y fuerte bajo la luz de la luna, testigo silenciosa de cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada momento de duda que había superado para llegar hasta allí. Y así fue, con el corazón en paz y la certeza del deber cumplido, que Guadalupe Ortega cerró aquel capítulo de sufrimiento y superación, sabiendo que había construido con sus propias manos un futuro digno para ella y para sus hijos, un futuro que nadie más podría quitarle, porque lo había conquistado, surco por surco, cosecha por cosecha, con la fuerza de quien nunca dejó de creer. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Has pasado por un momento en el que necesitaste demostrar tu capacidad, aunque quienes te rodeaban dudaban de ti? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos ves. Y dinos si crees que Guadalupe Ortega tomó la decisión correcta al rechazar la propuesta de la empresa. Nos encantará leer cada palabra tuya. Muchas gracias por tu compañía, deja tu like y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias emotivas como esta.